Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo bioprograma de teorías y conspiraciones. En sí, el hablar de religiones, de creencias, es un tema siempre difícil y escabroso. ¿Por qué? Porque no queremos herir las creencias de otras personas. Sin embargo, toda la historia de la humanidad gira en torno a esto, a creencias, a dogmas religiosos. Y para empezar, ¿qué significa religión? Bueno, religión, el término viene a, ser, a ligar a Dios o a lo divino con el hombre, o el hombre con lo divino. Más o menos sería el principio de Hermes Trismegisto, de cómo es arriba es abajo, un principio hermético. Pero en sí, a como ha evolucionado la humanidad, hemos visto diferentes religiones en diferentes regiones de la Tierra, y muchas de ellas con cosas muy similares entre ellas. Por ejemplo, actualmente existen muchas similitudes. Bueno, si hiciéramos actualmente un estudio de lo que es el hinduismo y el budismo, tiene mucha similitud con el cristianismo, lo que no tendría con el islam, por ejemplo. El cristianismo, bueno, no solamente la religión católica, a la cual, bueno, yo he pertenecido, aunque no soy un devoto católico, creo en Dios, creo en Jesucristo, más no soy practicante de la religión católica. Mis padres sí lo son. Bueno, mi mamá, mi papá ya falleció, pero porque tengo mis dudas, me hago mis propios cuestionamientos que antes hubiera sido imposible hacerlos. ¿Por qué? Porque siempre tenías que aceptar una verdad impuesta por una estructura humana, y eso es lo que en sí todas las creencias han sido las que han dañado esa unión del hombre con Dios. Cuando ya las instancias humanas ponen sus propias reglas y determinan qué sí y qué no debemos hacer. Una cosa es por cuestiones ya de humanidad propia, sabemos lo que es el bien y lo que es el mal, pero hay muchas otras cosas de que incluso prohibiciones que caerían, incluso yo lo vería incluso en lo ridículo, y no quiero ofender a nadie, pero yo he visto, por ejemplo, pastores evangélicos prohibiendo el baile de sus feligreses, y también he visto curas católicos prohibiendo la práctica del yoga. Yo creo que todo lo que sea superación personal y espiritual es buena, siempre y cuando no dañemos a los demás. Y aquí es donde ya empiezan los problemas. Si bien recientemente, bueno, vimos los ataques del Islam, de gente del Islam, a la revista esta satírica de Francia, digo, en parte ellos le rascaron mucho, como decimos en México, la panza al tigre, porque no solo se burlaban del Islam, se burlaban del cristianismo, se burlaban del budismo, en sí de todas las creencias religiosas se burlaban, y de los políticos. Yo aquí sí quiero hacer una diferencia, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. No hay cosa más deliciosa, ni más rica y más satisfactoria. Hay muchos placeres en la vida, claro, pero uno de ellos no me van a negar, que es el burlarse de los políticos. Si ellos hacen lo que quieren con nosotros, yo creo que nosotros tenemos todo el derecho del mundo de burlarnos y de alburearlos. Es una delicia. Pero eso es... Pero cuando ya eso ya tú lo traslapas o lo llevas hacia la religión, ya empiezan los problemas. Porque ya cuando empiezan los fanatismos, empezamos a ver una serie de, pues ya de asesinatos, y no solamente en la actualidad, digo, aquí en México, cuando el PRI empezó a gobernar y que empezó a perseguir a la Iglesia Católica, se hizo una guerra tal vez más sangrienta que la Revolución, y se habla muy poco de ella, que fue la Guerra Cristera. La guerra civil en los Estados Unidos, en el fondo, fue una guerra religiosa también. Las cruzadas fueron guerras religiosas. Gran parte de las guerras de toda la historia de la humanidad han sido por cuestiones religiosas o raciales. Y bueno, ahí es donde mucha gente dice es que la religión es mala, y es la que fomenta la guerra, las matanzas, y aquí es donde empiezan ya los problemas. Yo una idea muy personal, y en base a lo que he estudiado, y he estudiado diferentes religiones a lo largo de varios años, yo creo que mucho del mensaje divino
del Dios Supremo hacia nosotros, mucho se ha tergiversado y se ha malinterpretado, tal vez en algunos momentos de manera, digamos, de manera por ignorancia o inocente, y en otras deliberadamente. Yo creo que se ha abusado del miedo a lo desconocido por algunos entes para a través de ellos crear un caos. Una de las principales dudas de las que yo creo que estamos viviendo en un mundo malinterpretado es de que se ataca mucho a un grupo de personas que no los voy a defender para nada. Yo sé que son, digamos, los que controlan el mundo actualmente. Que será, por ejemplo, los Rothschild, los Illuminati, etc. Que en el fondo son ocultistas, es cierto. Pero muchas fuerzas que quieren destruir a este grupo de élite en el poder, en cierto punto están peor que los que están ahorita. Y no me refiero a un sistema político, me refiero a gente en sus cuestionamientos, en sus ideas, que de algún modo u otro buscan a través del caos crear un nuevo orden, que esa es la idea. Y yo lo he mencionado varias veces. Muchos grupos que son aparentemente totalmente contrarios al nuevo orden mundial están siendo financiados por el mismo nuevo orden mundial para a través del caos crear un mundo donde para empezar no va a haber religión. O sea, la única religión que va a haber va a ser la religión que ellos impongan. Dos, se piensa de que pudiera ver un resurgimiento del Islam, lo va a ver, exactamente, pero también van a ser una religión que va a ser aniquilada como todas las demás. Todas las religiones, como han sido malinterpretadas, se va a utilizar esa malinterpretación que fue fraguada hace miles de años para implementar una nueva religión. Yo quiero que vean, por ejemplo, hay algunos pastores evangélicos que realmente son unas abominaciones, y me voy a dar nombres, voy a decir Cash Luna, voy a decirles otro que es Ana Maldonado. Ana Maldonado era bruja y es ocultista actualmente. Dice que el dinero le habla, y ella dice que Dios le habla, y el que le dé $500 va a entrar al cielo, y el que no le dé los $500 no va a entrar. Ese tipo de cosas no están correctas. También en la Iglesia Católica hay ese tipo de, bueno, no ese tipo de cosas, pero hay cosas horribles. Por ejemplo, lo del padre Maciel, un padre que fundó una orden religiosa y sin embargo violó muchos niños. En Estados Unidos ha habido cientos de niños violados por padres católicos, incluso también por pastores evangélicos. Ha habido muchos casos de violación. Tenemos el caso de los davidianos, de David Koresh, que bueno, cómo olvidar ese caso terrible en el cual toda una comunidad se autoinmoló, se inmoló por órdenes de este señor. Aquí en México tuvimos un problema, un caso de una iglesia que se llamaba La Luz del Mundo, donde un fulano que decía que era Jesucristo abusó sexualmente de varias muchachas y tenía su propio séquito de incluso muchachitas menores de edad. O sea, en todos los lados ha habido abuso, y eso lo que ha ocasionado es el hartazgo en general de las personas. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, que las fuerzas oscuras que quieren controlar el mundo, y que lo están controlando, hay que decirlo, están abrazando una nueva idea con una nueva serie de creencias que sí son contrarias a todo lo que pudiéramos considerar como un dogma de fe real, que sería el agradecimiento a Dios y la adoración a un Dios, ¿no? Por ejemplo, el movimiento Femen, que es un movimiento feminista radical, nacido en Ucrania, no solamente ataca a la iglesia católica, ataca a todas las iglesias cristianas, y ellas afirman que no hay un Dios sino una diosa. Ya es una tendencia de poner en lugar de un Dios una diosa. Y todas estas mujeres que salen semidesnudas en la calle, digo, a mí eso no me espanta, yo creo que ustedes tampoco, pero que sí han sido muy ofensivas hacia la cuestión religiosa, sobre todo en cuestiones cristianas. Estas mujeres, cuando se ponen una corona de flores en la cabeza,
dan a entender que son, se llaman a sí mismas hijas de la naturaleza o brujas. Según ellas son brujas y que son descendientes o reencarnadas de las brujas que quemó la Inquisición, y que por eso están haciendo 500 años después todo este tipo de desmanes para imponer a una diosa que permite el aborto, porque ella, su objetivo es el aborto, más que nada, que se permitan los abortos. Es una persona que está en contra del aborto 100%, siempre he sido a favor de la vida. Yo creo que si una mujer quiere abortar, yo lo he dicho, en lugar de hacerlo lo den adopción. Pero bueno, eso es parte de ese tipo de creencias. Otra, por ejemplo, ya en algunos, mucha gente dice que los Illuminati aquí adoran si al diablo. Sí, los Illuminati en sí lo que hacen es adoran a Lucifer, hablan primero de un Cristo masónico. Es muy interesante, y de hecho es para hacer todo un documental acerca de lo que los Illuminati marcan acerca de su Mesías, por llamarlo de algún modo, desde del Cristo cósmico o del Cristo personal, que ellos lo llaman, que no es otra cosa más que Lucifer disfrazado. Al principio te hablan del Cristo masónico, que es un Cristo muy parecido al Cristo católico que conocemos, o al Cristo evangélico, pero poco a poco, como uno se va involucrando dentro de estas sociedades secretas, ese Cristo se va transformando en Lucifer, ya como un adversario de Dios, que da la libertad, que da el poder, y al final Lucifer viene siendo Dios, y se hace la unión del humano o del hombre con Lucifer en una comunión. Esa es la finalidad de los Illuminati. Cabe mencionar también de que existen, bueno, como ya lo hemos platicado, asesinatos que se han hecho en nombre de Dios. De hecho, el Papa acaba de decir de que al matar en nombre de Dios es una aberración, y mucha gente ya le contestó con lo de la Inquisición, bueno, cosas aparte. Pero es muy interesante. Yo les quiero poner un ejemplo. Hay quienes estudiosos creen y piensan que en algunas ocasiones el Dios que aparece en el Antiguo Testamento no es el mismo Dios cristiano. ¿Por qué? Porque hay pasajes enteros del Antiguo Testamento donde se aniquilan pueblos. Reyes y Números son los ejemplos. O sea, el libro de Reyes y el libro de Números hablan de matazones y acaban con pueblos enteros. Y en el Nuevo Testamento es todo lo contrario. Es un libro que habla del amor, de la redención, del sacrificio, de Dios que viene a la tierra y por amor al hombre se inmola, se sacrifica para la salvación de la humanidad. ¿Por qué están hechas así las cosas buenas? Es un misterio. Sin embargo, las fuerzas ocultas han estado manipulando todo ese tipo de creencias para imponer sus creencias nuevas, y al final llevarnos a creer en Lucifer. Es muy importante que les diga esto. Todas las religiones que existen en la actualidad, o la mayoría, incluyendo la masonería, que dicen que no es una religión, están en espera de un ser supremo que va a venir, un mutante, como lo llamaría Alejandro Jodorowsky. Y lo que viene es una especie de geomesías, algo así, están esperando algo así. Lo esperamos los cristianos, lo esperamos, nosotros esperamos a Cristo. Los hebreos esperan al Hijo de Dios, al Mesías, porque para ellos no ha venido. El Islam espera al Imán Mahdi. Algunos pueblos de México esperan a Quetzalcóatl. En Sudamérica se espera al Gran Inca. En la India los budistas esperan el regreso de Buda, y los hinduistas, los Vedas, esperan la última encarnación de Krishna. Entonces todos están esperando a este avatar que va a cambiar la historia de la humanidad en otro orden de la creación humana, en otro sistema de vida. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué va a pasar? Es mi pregunta, y se los pregunto a ustedes.
Cuando ya se haga ahora sí que público, digo, ya lo conocemos, ya sabemos que no estamos solos en el universo. ¿Qué va a pasar cuando se descubran más cosas de presencia extraterrestre en nuestro planeta? Muy probablemente casi todos los sistemas de creencias se pudieran desmoronar. Y no solo eso, empezaríamos a conocer tal vez las creencias de estas culturas que nos han estado visitando. Y sería interesante ver o entender cuál es su objetivo. De acuerdo con algunas personas que han recibido mensajes de seres de otros planetas, hablan de un mensaje de amor y de paz. Y en algunos otros casos hablan de un mensaje de destrucción si la humanidad no cambia. Como si fuéramos una especie de caldo de cultivo, de una especie de experimento. En fin, son muchas las interrogantes que pudiera haber en el momento. Yo nada más me pregunto qué es lo que va a suceder en el futuro, qué nuevos dogmas van a surgir. Estos dogmas que estamos viendo ahorita, tarde o temprano se van a caer, porque cada vez son menos, tienen menos fuerza que los sostengan. Todas las religiones están perdiendo adeptos, por una razón o por la otra. Lo que no les debe quedar duda alguna es que se viene una gran lucha entre el bien y el mal. Muchas cosas que no comprendíamos van a ser reveladas en los próximos años tal vez, y aún así no vamos a alcanzar a comprender la grandeza de nuestro universo. Las religiones sí, yo creo que en algunos momentos ha funcionado, en otros no. Lo importante es que nosotros siempre nos cuestionemos todo. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video documental. Si te gustó el video, dale like. Te invito a que nos sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Añádeme a tus círculos de Google Plus y nos vemos en el próximo video programa. Muchas gracias.